Hola y bienvenidos a un video, a otro video más sobre esta unidad. Como hemos venido trabajando en videos anteriores, la unidad trata sobre límites, y una de las implicaciones más importantes de los límites pues es la continuidad de funciones, o básicamente sustentar la definición de continuidad de funciones. Entonces ya hemos discutido un poco sobre el concepto de continuidad, más o menos qué significa gráficamente, cómo lo podemos entender y cómo lo podemos comprender, y también pues cómo se sustenta a nivel de a nivel de definición y a nivel matemático, ¿no? Básicamente la definición establece que al menos en un punto una función f es continua si pues el límite en ese punto en particular de la función f es igual a f de a. Y eso, básicamente eso. Y pues también se establece que esa función debe de estar definida en un intervalo que contenga a, para que todo esto pueda ser posible, ¿no? Entonces, y a partir de este límite, si nosotros logramos comprobar este límite, pues ya está, la función es continua en el punto A. Esto es muy simple, es muy sencillo de trabajar, pero pues hay formas un poco más, bueno, digamos, este límite y esa definición que ya hemos descrito antes se puede entender y se puede aplicar mucho más fácil, dividiéndola básicamente en estas tres condiciones que se deben de cumplir. Estas tres condiciones son equivalentes a esa definición que ya hemos trabajado. Entonces, para que una función sea continua en un punto C, aquí bueno, puede ser un punto A o un punto C, lo primero es que el límite debe de existir. El límite debe de ser f de c, es decir, debe de satisfacer esta tercera condición, y la función debe existir, ¿no? O sea, el valor f de c debe de existir, y para eso significa que la función pues debe de estar definida en ese punto. O sea, la función tiene que tener un valor en el punto c. Entonces, recapitulando: primera condición, el límite debe de existir, la función debe de estar definida en el punto donde estamos estudiando la continuidad, y en ese punto en particular el límite existe y es f de c, este valor. Si se cumplen esas tres condiciones, pues ya está. Entonces estaríamos hablando de una función que es continua. Bien, veamos cómo es que se puede utilizar esta definición y cómo es que se trabajan este tipo de problemas. Este tipo de problemas son más demostrativos, más de análisis, que puramente de cálculo, porque a diferencia de los límites anteriores, pues básicamente nos centrábamos en el cálculo del límite, en la determinación del límite, cómo poder hallar ese valor. Aquí no es tan, sí va implícito eso, pero además también lleva un poco de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, consideremos esta función f, f de x igual a x cuadrado menos 1 y x sobre x cuarta menos 1. Entonces aquí la pregunta es, ¿no? ¿Será continua? ¿Será continua en todo punto? Y si de no ser continua, ¿en qué puntos no lo es? Entonces la idea es saber en qué puntos no es continua. ¿Cómo podemos saber eso? ¿En qué puntos no es continua esta función? Pues bueno, la idea es analizar la expresión de la función, y poder ver ahí, pues a partir de la forma que tiene esa función, ver dónde posiblemente, así simplemente a inspección, dónde posiblemente haya problemas con alguna de las tres propiedades o tres condiciones que debe de cumplir. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a analizar la expresión de la función y vamos a ver a partir de la expresión en qué punto posiblemente falle alguna de estas tres condiciones.
La primera la primera que es más fácil de corroborar es esta, la segunda, ¿no? Porque a partir de la expresión de la función se puede deducir en qué puntos esa función no va a tener valores, y por lo tanto en esos puntos debería de haber problema de continuidad. Serían los primeros puntos candidatos a que ahí hayan problemas de continuidad. Entonces comenzamos por ahí, ¿no? Borramos esto. Vamos a comenzar y vamos a intentar analizar dónde esta función probablemente no esté definida o no tenga valores. Como vemos, la expresión de entrada admite cualquier valor, porque la expresión involucra x cuadrado y x cuarta. Al ser potencias pares, pues eso no me limita en absoluto cualquier valor que yo pueda evaluar en esta función. Por lo tanto, el dominio de esta función deberían de ser todos los números reales. Eso por un lado. Pero vemos, por ejemplo, que el primer punto en análisis debe de ser x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Por qué esos dos puntos? Porque observamos que si evaluamos f en f de 1, el resultado sería 1 al cuadrado menos 1, eso sería 0, sobre 1 a la cuarta menos 1, que eso también sería 0. Entonces me da 0 sobre 0. A su vez, f de menos 1, pues me está dando algo muy similar. Como son potencias pares, f de menos 1 me daría menos 1 al cuadrado menos 1, eso me da 0, y menos 1 a la cuarta menos 1, que también me da 0. Entonces en ambos puntos me está dando una indeterminación. Por tanto, pues eso me está diciendo que yo ahí muy probablemente no tengo un valor específico para la función. No significa que los límites no existan, probablemente los límites sí existan, pero es probable que en esos puntos yo no pueda evaluar la función. Y si yo no puedo evaluar la función en esos puntos, pues ya está, ¿no? Entonces la función no tiene un valor y me estaría fallando la propiedad 2. Y por lo tanto allí habría un problema de continuidad. Pero vamos más allá. Bien, primero vamos a intentar reescribir esta función para ver si realmente existe o no existen los valores ahí. Porque si ya una vez reescrita la función pues sigue manteniendo un problema de evaluación, entonces ahí no van a existir los valores. Lo primero es que vamos a intentar factorizar esta expresión para ver qué podemos hacer. Entonces observamos que la expresión del denominador se puede escribir de la siguiente forma. Entonces en el denominador hay una diferencia de cuadrados y quedaría así. Como la suma por la diferencia. Esto pues se simplifica y solo me queda pues 1 sobre x al cuadrado más 1. Haciendo ese pequeño arreglo algebraico, pues notamos que esta nueva función, o esta nueva expresión, sí me permite calcular quién es f de 1. F de 1 sería 1 sobre 1 más 1, lo cual es un medio. Y asimismo también sería f de menos 1, el mismo un medio. Igual, eso todos ustedes lo pueden corroborar después. Entonces, haciendo ese pequeño arreglo algebraico, observamos que los dos puntos que teníamos, pues, que son 1 y menos 1, pues al menos la condición 2 la están cumpliendo. Cumplen la condición 2. Vamos a ver entonces si el límite existe. Vamos con la condición 1. Analicemos si el límite existe. Entonces la pregunta es, ¿existirá el límite? Vamos a comprobar, ¿no? Vamos a comprobar la condición 2. Es decir, vamos a ver si el límite existe. ¿De acuerdo? Entonces, pues, para ello nada más calculamos el límite de cuando x tiende a 1 de f de x.
el cual pues vemos que será nada más evaluar el límite en la expresión 1 sobre x al cuadrado más 1, lo cual pues ya vimos que en efecto esto es simplemente 1 sobre 1 más 1, que es 1/2. Entonces, al menos en 1 el límite existe, y análogamente podemos comprobar que el límite en menos 1 pues será igual también, ¿no?, a 1/2. Esto también se puede comprobar. Esto a partir de que ya evaluamos, ¿no? Y al final recuerden que para una función racional o polinómica el límite es simplemente evaluar el punto en la función, y si ya vimos que existe y que se puede evaluar, es decir, la función está definida en ese punto, pues evidentemente eso me va a garantizar casi que el límite existe. Entonces la condición 2 se está cumpliendo, y la condición 3 pues en efecto también automáticamente aquí podemos ver que se cumple, porque el límite existe, pero este 1/2 también es pues la función evaluada en el punto. Observamos acá. Por lo tanto, entonces aquí hemos comprobado también que la condición 3 se cumple. Entonces, si se cumple la condición 1, la condición 2 y la condición 3, entonces automáticamente nosotros ¿qué concluimos? Bueno, concluimos que f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x a la cuarta menos 1, pues es continua en x igual a 1 y x igual a menos 1. Ok, pero alguien preguntaría, bueno, pero el problema no pide que demostremos continuidad ahí. Bueno, es correcto, no pide específicamente en esos dos puntos, pero estos dos puntos son los únicos dos puntos donde la función puede tener problemas. ¿De acuerdo? Son los únicos puntos donde la función podría tener problemas. Porque en el resto de puntos, en el resto de los números reales, realmente no hay ningún problema. Yo puedo evaluar ahí y puedo obtener un valor. Por lo tanto, automáticamente esa función va a ser continua en los demás puntos. Se puede comprobar a nivel gráfico también que los únicos puntos donde me podría dar problema es en 1 o menos 1. Pero ya hemos comprobado que en esos únicos dos puntos donde puede haber problema, pues no hay problema. Solamente parecería que hay problema, pero ya a la hora de hacer un pequeño arreglo algebraico vemos que esos dos puntos satisfacen todas las condiciones. Y como son los únicos candidatos que teníamos, entonces nuestra conclusión es, por lo tanto, f es continua en todo punto. Entonces hemos logrado comprobar que la función es continua en todo punto. Entonces esta función no tiene problemas de continuidad en ningún punto, al menos con lo que hemos podido trabajar. Bien, así más o menos se van planteando este tipo de problemas. Igual, cualquier duda, cualquier consulta me la pueden ir haciendo. Voy a seguir resolviendo distintos tipos de problemas que se pueden ir planteando en esta parte de la unidad, y espero que con eso pues vayamos complementando la lectura y todo el trabajo que ustedes van haciendo. Cualquier duda o consulta, ahí están los medios, y bueno, estaré atento a cualquier consulta que puedan hacer. ¿De acuerdo? Nos vemos en un futuro video.